hoy se cumplen esos 29 años de la reforma constitucional, la que introdujo modificaciones sustanciales en nuestra ley fundamental. La enmienda a la Constitución fue producto de las transformaciones que la vida política argentina empezó a transitar desde la restauración de la democracia allá por 1983, 40 años atrás. Lo cierto es que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que elaboró algunas de las propuestas que finalmente se materializaron en 1994, como por ejemplo modificar normas existentes, crear instituciones modernas para aquel momento que fueran capaces de adecuarse a los nuevos tiempos. Bueno, esa era una tarea casi impostergable del momento. La reforma fue producto de extensos debates que se tuvieron como propósito fortalecer y consolidar el sistema democrático, afianzar la independencia de la justicia, algo que se viola sistemáticamente, a pesar, atenuar el presidencialismo, rediseñar de alguna manera el régimen federal para favorecer el desarrollo y dotar de alguna manera de jerarquía constitucional a tratados internacionales en materia de derechos humanos, algo que por el entonces sonaba como demasiado importante después de haber salido de gobiernos de facto y de una época bastante difícil por la que atravesó nuestro país. Y a la luz de estos 29 años de la sanción de la nueva Constitución Nacional, se pueden vislumbrar tantos aciertos como desaciertos, pero es indiscutible el hecho de que se innovó enormemente en materia de derechos y garantías que no solo han permitido profundos avances en lo relativo al desarrollo humano, sino que además esa extensión y ampliación de derechos colocó a la Constitución Nacional entre las más avanzadas del mundo. O sea, raro que siendo este su mérito, nosotros, precisamente los argentinos, más precisamente la dirigencia política o parte de ella, haga caso omiso a veces a la letra fría de la Constitución Nacional, fría pero clara. Entre las modificaciones más importantes que introdujo la reforma en materia electoral se encuentra la elección directa del presidente y vicepresidente, la reducción del período presidencial, en aquel momento eran 6 años, a 4, y la creación del tercer senador por la minoría en cada una de las provincias. Con el propósito de atenuar de alguna manera el presidencialismo, se creó la figura del jefe de gabinete de ministros, pero también se creó el Consejo de la Magistratura. Se reguló sobre los decretos de necesidad y urgencia, que eran para eso, para necesidad y urgencia, y que el presidente actual ha violado también sistemáticamente, porque no había ni necesidad ni de urgencia, pero sin embargo hizo esos famosos DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. También se produjo la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. Es cierto, sin embargo, que el propio diseño constitucional impidió más de las veces que la figura del jefe de gabinete logre contrarrestar las excesivas prerrogativas presidenciales y funcionar incluso como un órgano independiente de control, ya que la norma faculta al presidente a nombrar y remover por sí solo el jefe de gabinete de ministros. Esa es como que habría un contrasentido en ese aspecto, ¿no? Bueno, pero por otro lado, la ausencia del equilibrio que debiera lograrse entre los representantes de los distintos sectores
que integran el Consejo de la Magistratura, constituyó y constituye un obstáculo para el buen desempeño de la institución. Saben ustedes, recordarán ustedes que apenas meses atrás, con una artimaña poco ética por parte del sector oficialista del kirchnerismo, hicieron una trapisonda, como se llama, en el barrio, donde dividieron, ¿no? Se fueron 3 senadores, de manera tal que, como dice la Constitución, se puedan nombrar 2 por mayoría, 1 por minoría, y en este caso en particular los 3 iban a ser del mismo color. Recuerden el caso de Luis Juez, que sería el que tendría que haber entrado en el Consejo de la Magistratura por la minoría, por la primera minoría. Pero bueno, esas son las cosas que yo decía. Escribimos la Constitución en esta cuna de la Constitución, la reforma del 94, y después empezaron a violarla sistemáticamente. Pero inclusive, mire, hay un defensor del pueblo que también se creó con muy buen criterio en aquel momento, que no existe, aún no existe. 29 años después, se instituyeron nuevos órganos extrapoder dotados de autonomía y facultades de control, como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo que acabo de mencionar, el Ministerio Público Fiscal. Y en lo que respecta al Defensor del Pueblo, la figura tuvo una actuación relevante en los primeros años, pero desde el 2009, tengan en cuenta esto, desde el 2009, la institución se encuentra acéfala debido a la inercia precisamente del Congreso Nacional en su deber de designar a un titular para el cargo. Y esto es por mezquinos intereses políticos de todos los sectores, sin ninguna duda, ¿no? Ello ha repercutido negativamente en las funciones de control que le fueron encomendadas, toda vez que no existe un defensor con legitimación procesal para demandar al Estado por actos irregulares y violaciones de los derechos del pueblo. Miren, hoy con todo esto que está pasando, ¿no? Estas revueltas que hay, estas incursiones que hay, este delito que en definitiva se está cometiendo, que algunos dicen que es por hambre, otros que son motivados y demás, en los saqueos que se producen en supermercados, en comercios de distintas provincias, de Neuquén, pasó en Mendoza, pasó en Córdoba, está pasando en el conurbano bonaerense, en algún lugar también de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para esto es el defensor del pueblo, porque ¿quién defiende a ese propietario, comerciante que da empleo, que da lugar, que paga sus impuestos, que genera economía? ¿Quién defiende los intereses si el defensor del pueblo no está? Sí, claro, por ahí salió el presidente hoy a decir que el Estado va a velar por la posibilidad de otorgar un crédito de hasta 7 millones de pesos para aquellos que han sido... Miren, ni sirven los 7 millones de pesos, ni sirve que sea un crédito, sirve que el Estado hubiera cumplido con la función de protección, de prevenir, pre es antes, prevenir de alguna manera todo esto, porque si no, ¿para qué sirve la inteligencia de la fuerza de seguridad que puede tener y la otra, la famosa AFI, ¿no? ¿Para qué sirven si no es para detectar este tipo de situaciones y pararse delante para tratar de evitarlas? Bueno, ya están realizadas, están acometidas, pero no está la figura del defensor del pueblo precisamente para ponerse en la vereda de aquellos que han sido damnificados, que son gente común, como aquellos que los invadieron y aquellos que lo violentaron y aquellos que los robaron de alguna manera. En la Constitución, vamos a volver a ella, se crearon también instrumentos de democracia que podríamos llamar semidirecta,
como el referéndum, por ejemplo, o el plebiscito, ese que tanto nombra Milei por estos tiempos y que parece que no entendiera que la iniciativa popular que tuvieron como objetivo principal robustecer la participación de la ciudadanía, pero de ninguna manera es vinculante, es referencial, pura y exclusivamente. Cuando Milei dice, por ejemplo, voy a asumir, y si a mí no me aprueban las leyes que tengo que mandar para modificar, por ejemplo, la modernización de la ley de contrato de trabajo, que no es solamente una idea de Milei, lo es también de Juntos por el Cambio, los que se oponen es el oficialismo, porque tiene detrás a todo el gremialismo que dice, uy, cuidado, que si te reforman la ley de contrato de trabajo te van a quitar los derechos. Es otra gran mentira. Es otra gran mentira. Es porque los sindicalistas que llevan 30, 40 años, algunos 20, al frente de los distintos sindicatos, en vez de defender a los trabajadores, lo que pretenden es seguir manejando la masa de dinero que se recauda. Nadie va a quitar derechos. ¿A quién le conviene quitar derechos al trabajador? No existe capital si no hay trabajo, y no existe trabajo si no existe capital. Yo creo que esto ya lo hemos entendido. Solamente en la marcha peronista existe esto, combatiendo al capital. Bueno, en su época era una historia, ahora todo cambió. Todo cambió. El empresario entiende que necesita de la capacitación precisamente del personal, y el personal también entiende que no puede ser enemigo de quien le da de comer, quien le da trabajo, le da estabilidad, le da seguridad. Bueno, insisto, ¿no? Se crearon esos documentos, se crearon en materia de derechos y garantías, se introdujeron garantías procesales como el habeas corpus, por ejemplo, el habeas data y el amparo individual. La reforma elevó de alguna manera a jerarquía constitucional a numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana por Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Económico y Social y Cultural, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, entre otros. Bueno, se intentó además fortalecer el federalismo, que en los hechos no sucede, pero bueno, ¿a través de qué? Del otorgamiento a las provincias de la facultad de crear regiones y firmar tratados internacionales de la propiedad de los recursos naturales de sus propios territorios y el principio de autonomía municipal también. O sea que hay cosas muy importantes que se hicieron en la reforma de 1994 a la Constitución Nacional. Y finalmente también fue a partir de la reforma de la Constitución en 1994 cuando se creó un régimen especial para la ciudad de Buenos Aires, dotándola de autonomía para dictar su propia constitución, elegir popularmente el jefe de gobierno como si fuera un gobernador, y a su propia legislatura. Algo que evidentemente era necesario precisamente teniendo en cuenta la densidad demográfica y geográfica y económica también que tiene aquello que funcionó siempre como la capital federal, como la ciudad capital federal del país. Bueno, sigue siendo la capital federal, desde ahí se sigue manejando, el Estado nacional está asentado en ese lugar, pero allí se votó por la autarquía, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y a lo largo de esos últimos años, en realidad, veamos un poco cómo ha repercutido todo eso, porque, estaba tratando de ordenar cronológicamente, ¿no?, los hechos, pero esa reforma de 1994, como ustedes ven, por ahí a lo mejor yo me apresuré a decir toda la cantidad de cosas, cada una tiene su particularidad, cada una de estas reformas atienden a
a necesidades que la propia ciudadanía tenía. Fue una muy buena reforma. Y a lo largo de esos últimos años se ha avanzado en algunas áreas para cumplir con el artículo, por ejemplo, 129 de la Constitución Nacional. Entre esos avances podemos mencionar la sanción de la Ley de Comunas, la transferencia de la gestión del subterráneo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la transferencia en materia de juegos de azar, la transferencia parcial de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, la creación de la Policía de la ciudad precisamente y la sanción de un código electoral propio. Todo esto que acabo de decirle es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, no solamente se le dio la autonomía, sino que se le dio todos los instrumentos necesarios como para que pudiera funcionar como tal. Recuerden que era una intendencia, era una intendencia más. Bueno, y no obstante, aún queda mucho trabajo por hacer para gozar de una autonomía plena, ¿no? Resulta fundamental debatir en serio las necesidades de una ley de educación propia. Entendamos, esta es otra cosa que Milei no está entendiendo cuando dice voy a hacer el sistema de voucher y voy a eliminar la educación pública. En realidad es una ensalada tremenda, porque no es que va a eliminar la educación pública, lo que pasa es que en vez de transferir a los colegios el dinero necesario para su mantenimiento, para la educación, para el pago de los sueldos del personal educativo y el personal de trabajo auxiliar, digamos, de la educación, dice que le va a dar un voucher, un bono a cada uno de los ciudadanos para que elijan en qué colegio quieren estudiar, y con eso terminan o genera una competencia de calidad y pone todo en un nivel tipo onda privado. En realidad no es privado. Por eso digo que hace una ensalada rusa en su explicación, como que no está muy claro. Y por otra parte yo me pregunto, ¿me van a dar un voucher a mí, 17 años, 18 años, o a mi papá, para que yo elija en qué colegio voy a pagar la cuota y en qué colegio quiero estudiar? Primero, nosotros tenemos un problema de educación, de formación cultural en la República Argentina, con lo cual no puede tener autonomía. Por lo más probable es que ese dinero vaya a parar a otra parte. Y no hay forma de controlar, si estamos hablando de varios millones de estudiantes, no hay forma de controlar, por más que tengamos hoy una tecnología muy avanzada, si se está cumpliendo con todo eso o si lo que se está dando es un dinero a cuenta de nada, a cuenta de que ese chico termine no yendo, no eligiendo el lugar donde va a ir. Esto no lo explicaron nunca. O sea, está bueno enunciar un montón de cosas que son bonitas, pero como dije siempre, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo usa esta frase. Nosotros lo venimos diciendo ya hace más de un año, cuando decimos, no nos digan qué, porque el qué ya lo sabemos, digan cómo. Bueno, ahora todo el mundo, el periodismo en general dice, nadie dice cómo. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo, no nos digan el qué, digan cómo se realiza. Y nosotros vamos a ver si ese cómo es factible o no es factible. En este caso en particular, a mí no me están explicando cómo es factible ese tema del voucher para la educación, y por lo que veo a priori, es totalmente impracticable. Pero suena demagógicamente como muy alentador, sobre todo para quienes, para los jóvenes, que están pensando, mira, yo voy a manejar el dinero de ese voucher y voy a elegir dónde voy a estudiar. No va a ser mi viejo el que elija, ni mi mamá la que elija dónde yo voy a estudiar. Voy a ser yo con el voucher que yo tengo. Puedo no ir a estudiar, puedo usar ese voucher para cualquier cosa. Y en un país cooptado por la narcocriminalidad también pueden ir a parar esos dineros a esos sectores. Digo, continuando con el tema de la Constitución Nacional, insisto que resulta fundamental
esta necesidad de una ley de educación propia. Pero además también, ¿por qué no la podría poner adelante, en práctica, Milei en el caso de ser elegido? Porque ya se ha legislado que cada estado, cada una de las provincias, tiene su propia modificación, su propia forma de ejecutar la currícula. Algo que es espantoso. Se hizo alguna vez con el criterio de que no todos los niveles son exactamente iguales en cuanto a social, cultural, posibilidad física, geográfica y demás. Pero, digo yo, hay que unificar. El país es uno solo en ese aspecto. La educación tiene que ser una sola. No podemos tener currículas distintas. La gente además se traslada, se va de un lado para otro. No puede ir con un programa de aquí, de este estado, de esta provincia, a un programa distinto de esta provincia, si algún día quiere cambiar de lugar. Pero bueno, es un tema bastante más profundo como para abordarlo en este momento. También creo que se debe mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, y de ahí inclusive la necesidad de sancionar una ley de partidos políticos y una normativa que regule el financiamiento de los mismos. Porque hay mucho, como he escuchado, aquellos que juntan la base mínima, reciben los dineros como para poner los carteles, pegar los afiches, hacer su propia campaña, y resulta que de eso invierten 2,50 mangos, truchan la factura y el resto va a parar al bolsillo de los funcionarios, o de los futuros o los posibles candidatos. Ni que hablar de aquellos partidos que son un sello de goma y que se alquilan. Y yo estoy reconocido por la Junta Electoral. Vos querés ser candidato Martín Rueda, listo. Mi partido se llama La Libertad de los Rueda, así que te lo alquilo, me pagás en esta oportunidad, vos sos candidato, no vas a elegir nada, pero hacemos un buen negocito entre los dos. Martín Rueda, le cuento a la gente, es quien en este momento nos está poniendo al aire desde el punto de vista técnico, ¿no? Digo para aquellos que no saben bien, es muy popular el hombre, pero bueno, ustedes lo están empezando a saber. La gente de otro lugar lo están empezando a conocer ahora. Pero digo, independientemente de todo esto, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es otra de las deudas pendientes. Porque si bien se firmó un protocolo en el 2017 entre Macri, presidente, y Larreta, jefe de gobierno, fue nada más que una carta de intención. Y ahí quedó. No debe hacerse a la medida de quienes delinquieron en actos de corrupción en perjuicio de la nación. Y por eso están con el famoso tire y afloje. Bueno, la reforma de 1994 de nuestra Constitución Nacional introdujo una nueva idea valorativa que fue la cláusula del desarrollo humano contenida en el inciso 19 del artículo 75. Se lo digo para que ustedes lo puedan profundizar si tienen ganas. El progreso económico con equidad social, la educación gratuita, Milei, si no debiera modificar la Constitución, Milei, está lindo el enunciado en el discurso, pero vuelvo a repetir que la Constitución contenida en el inciso 19, artículo 75, habla del progreso económico con equidad social, pero también habla de la educación gratuita y de calidad, la defensa del federalismo, que son los pilares del desarrollo humano que deben ser garantizados por el accionar de un Estado que sea responsable ante la sociedad y que trabaje por un modelo económico con justa distribución del ingreso, que promueva la cultura del trabajo, eso tan necesario para estas últimas 2 generaciones, sobre todo, que han vivido solamente de planes,
que fortalezca las instituciones democráticas definitivamente y que elimine prácticas viciadas de todo tipo de corrupción, que son las que nos han traído precisamente hasta estos lugares. Bueno, que deje de lado el asistencialismo eterno que mantiene cautivo a miles de votantes y sus familiares a cambio de perpetuarse en el poder. Esos, amigos, esos son los principales desafíos que tenemos de aquí en adelante para hacer honor al legado que nos dejó aquella reforma constitucional de 1994. Espero que este recuerdo que hemos hecho a modo de homenaje de la Constitución Nacional y este repaso de todo lo que se ha reformado haya sido de utilidad para ustedes, para refrescar todo aquello que a veces nos mienten, que a veces nos quieren decir que se puede hacer y sin embargo la Constitución o lo acredita o lo desacredita. Esa es la realidad y ustedes tenían que conocerla.